Bueno, sin más, vamos a dar inicio a este espacio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, a los que están por acá conectados. De verdad que es un placer contar con su sintonía esta mañana. Estamos muy ilusionados de que participen de este webinar gratuito que denominamos Fortalezas, Innovación y Tecnología en Latinoamérica, de la mano del equipo de Ingetem, Energy y por supuesto Review Energy. Durante este espacio los invitamos a conocer más sobre el característico servicio de operación y mantenimiento en energía fotovoltaica que ofrece Ingetim durante toda la vida útil de sus unidades. Así como un lanzamiento muy especial que queremos compartir con ustedes, pues vamos a conocer en primicia el nuevo inversor central Ingecon Sun Repower Series C, que está dirigido a grandes plantas fotovoltaicas. Y tenemos un panel de lujo, la verdad, que estamos muy ilusionados por eso. Entonces quiero darle la bienvenida oficial a este espacio a Oriol Brunet. Él es Business Development Manager Solar PV para LATAM en Ingetim. ¿Cómo estás, Oriol? Muy bien, muchas gracias, Arlene, y gracias a los organizadores por este tiempo y a todas las personas que estáis escuchando ahí en el otro lado. Igualmente también quiero saludar a Vicente Aguilar. Él es el Solar Pre-Sales Department Director de Ingetim. ¿Cómo estás, Vicente? Hola a todos, Arlene. Muchas gracias por estar hoy conectados y bueno, a toda la audiencia también por darnos la oportunidad de enseñar el equipo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y también quiero saludar a Daniel Sánchez. Él es International PV de Operación y Mantenimiento, el Coordinator para Ingetim también. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Arlene. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas a todos los espectadores. Todo muy bien. Perfecto, y ya estamos, bueno, listos para iniciar, pero antes de eso les quiero recordar a ustedes que vamos a tener un espacio de preguntas al final de estas presentaciones, así que los invito a que se queden con nosotros, nos hagan los comentarios y cualquier pregunta que tengan, pues con gusto la vamos a resolver al final de estas presentaciones que tenemos esta mañana. Pero ahora sí, sin más, le quiero dar la palabra a Oriol, quien nos dará más detalles de esta presentación que les estoy comentando. Adelante, Oriol. Buenos días. Os voy a poner un poco el contexto de qué es lo que hacemos en Ingeteam. La mayoría de personas es posible que ya nos conozcáis. Ingeteam es un grupo especializado en energía electrónica de potencia y pues tenemos presencia en muchísimos países, al fin y al cabo, ¿no? Alrededor de todo el globo. Estamos en 24 países, aquí veis el plano del mundo y en rojo pues los países en los que estamos francamente activos. América Latina es un continente que para nosotros es clave, es nuestro destino natural. En este plano pues no está del todo actualizado porque en Colombia ya tenemos también presencia, tenemos varios megavatios instalados con nuestros inversores centrales allí y como podéis ver pues, pues es un poco donde más estamos trabajando. Ahora mismo ya pues, superamos con creces los 4 gigavatios de potencia instalada, somos el fabricante número 1 de inversores en la región y tenemos fábricas pues, incluso en Brasil, aparte de la central de España, y en Estados Unidos, India y Sudáfrica, ¿no? Una de las características que yo creo más interesantes es que dedicamos muchísimo a la investigación y desarrollo para siempre mantenernos muy competitivos, siempre mejorar los productos y siempre ofrecer lo mejor al mercado, que un poquito es lo que os vamos a contar, ¿no? Y en este caso mis compañeros, sobre todo Vicente, en cuanto a la nueva propuesta que lanzamos al mercado, muy innovadora, ¿no? En todo caso, también quiero contaros que no solo trabajamos en sector solar, y de hecho esto que vais a ver a posteriori, que incorpora algunas características novedosas en lo que viene a ser un inversor solar, en realidad venimos aplicando en otros sectores. En el caso de energía eólica fabricamos los convertidores que van en la mayoría de turbinas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta cualquier cosa que utilice electrónica de potencia, ya sean hidroeléctricas, ya sean motores de barco, ya sean trenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco todo eso y ese know-how que tenemos lo aplicamos, por supuesto, a la energía solar fotovoltaica, principalmente pues, ahora mismo en el producto que mi compañero Vicente os va a mostrar. Yo creo que tampoco quiero entretenerme mucho en esto, no es el tema, esto es el contexto. Y ya si queréis, pues os dejo con Vicente y él os contará un poquito más sobre lo que vamos
a presentaros el día de hoy. Muchas gracias, Oriol. Bueno, pues vamos un poco a seguir con la agenda. Uno de los motivos principales de este webinar es tener la oportunidad de mostraros la evolución de la familia actual de inversores Ingecon Sun y el nuevo inversor que entrará en producción el 1 de febrero de 2022, que es el Ingecon Sun 3 Power C-Series. Como os decía, esto es una evolución de la familia Ingecon Sun B-Series, donde los fabricantes, pues bueno, hemos hecho un poquito, y si miráis a vuestro alrededor en las ferias, todos los fabricantes están incrementando la densidad energética de los productos para ser capaces de dar al mercado precios más competitivos con inversores lógicamente más potentes que permiten que con un número menor de inversores se cumplan aquellos objetivos que se establecen en el punto de interconexión, así como el cumplimiento del código de red. Por lo tanto, esa economía de escala que utilizamos con los inversores nos va a ayudar a lógicamente, perseguir esa tendencia de precios a la baja del mercado sin sacrificar prestaciones o abaratar los componentes de la máquina. Y básicamente esto es algo que se ha hecho en el mercado ya desde hace muchos años. Se empezó con los paneles de 600 voltios y inversores de 208 voltios, que era la tensión normalizada americana en ese momento. Después tenemos los campos bipolares de 600 con inversores a 480 voltios de salida. Después tuvimos en Europa campos unipolares de 1000 voltios con inversores que iban desde los 360 a los 440 voltios, en alterna me refiero. Y con la llegada de los 1500 voltios, pues ya los inversores centrales salieron y salen actualmente entre 600 y 690 voltios de salida. Como veis, incrementar la tensión de AC es una tendencia en todos los inversores. De hecho, los inversores string han ido un paso más allá, salen a 800 voltios, pero para generar esa onda de salida necesitan lo que ellos lo llaman MPPs, pero son elevadores de tensión, que básicamente ayudan a esa etapa conversora del inversor a generar la onda de salida a 800 voltios. Bueno, pues este inversor es un inversor central, no tiene elevadores, es un equipo que tiene una única etapa de conversión. De hecho, tiene el power stack más potente del mercado. Estamos hablando de un equipo trifásico, tiene 3 fases de 3200 amperios cada una, conectado a un devanador de transformador único que le da una robustez, una simplicidad y un aislamiento contra perturbaciones de la red, precisamente gracias a esa conexión, que garantiza esa disponibilidad y desde luego lo que se espera, ¿no? de este tipo de equipos, donde ahora os contaré, y os contará también Daniel, un poco se ha pensado, y tanto con la estrategia y la filosofía de mantenimiento de Ingeteam como con todas las innovaciones y diseños enfocados a un mantenimiento sencillo, esa relación con el cliente que vamos a mantener durante la vida útil del equipo. Por lo tanto, aquí os estoy enseñando los titulares, ¿no? del equipo. Estamos hablando de un equipo, lógicamente, con una densidad energética superior y con ese stack de potencia más potente del mercado. Por otro lado, hemos aplicado y hemos cambiado la estrategia de ventilación del equipo respecto a la familia anterior, donde era una estrategia de ventilación basada en refrigeración forzada por aire. En este equipo hemos aplicado una refrigeración líquida. Tiene todo el sentido del mundo aplicarla en este momento. No es nuevo para Ingeteam. Ya desde 1986 en nuestros convertidores en turbinas eólicas ya venimos aplicando esta tecnología, y ahora precisamente era el momento ideal para aplicarla en los inversores fotovoltaicos. ¿Por qué motivo? Hay muchos motivos y hay muchas ventajas que aporta esta refrigeración. Uno de ellos sería mantener un volumen precisamente reducido. Si queremos que un equipo que está manejando más del doble de corriente que la familia previa se mantenga con unas dimensiones reducidas, no es posible el atacarlo con una estrategia de ventilación que lógicamente hace pasar un flujo de aire a través de unos radiadores, ¿no? Necesitamos más superficie de radiador y eso haría que las piezas de reparación, los radiadores, al final fueran mucho más pesadas y necesitaran más volumen, precisamente por lo tanto, la densidad energética es un valor, ¿no? Donde realmente es un valor que nos sirve para medir, ¿no? Cómo de reducido o
o cómo se ha llegado a explotar el tema de sacar potencia de una máquina en un volumen reducido. ¿Vale? Además, la refrigeración líquida nos permite, y aquí viene un poquito el siguiente titular, nos permite mantener una IP65 en prácticamente toda la máquina. Y de ahí vienen heredadas también muchísimas ventajas. Por ejemplo, que no haya ningún tipo de intercambio de agentes ni de aire en el interior de la máquina. Esto para el estrés térmico de los componentes, para evitar salinidad dentro del equipo, para una distribución térmica mejor, ¿no? Una distribución térmica homogénea en todos los componentes gracias al circuito de refrigeración y sobre todo pues para un mejor mantenimiento y básicamente aislar el equipo de aquellos agentes externos que vamos a encontrar en las plantas fotovoltaicas. ¿Vale? Os voy a explicar un poquito las partes del equipo para que veáis, bueno, identificar al menos aquellas partes más importantes. A la parte izquierda tenemos la unidad de refrigeración. En esta etapa de la máquina se permite el flujo de aire a través de las capas de radiadores. En la parte superior tenemos un ventilador de velocidad controlada por el inversor, en el cual va a aplicar una serie de algoritmos tanto de control de corriente como de control de temperaturas dentro de la máquina, que se van a traducir en una velocidad del ventilador principal y que va a causar va a forzar el flujo de aire a través de los radiadores. Tenemos una bomba en la base de una bomba el coolant que se utiliza en esta máquina es un 50% de agua y un 50% de glicol. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando de un líquido biodegradable, fácil de encontrar, Ingeteam suministra y además esto como una spare part de la planta y no es necesario drenar ni mantener la presión del circuito. Viene totalmente listo desde fábrica y como veréis un poquito más tarde no es necesario drenar el circuito para realizar las tareas de mantenimiento habituales. Vale. En este lado de aquí tenemos la conexión al transformador, como os decía, y la entrada DC. Y gracias a esa refrigeración por agua, pues mantenemos una IP65 en los compartimentos principales de la máquina. En la base tenemos la zona de conexión. Se ha mejorado, se ha ampliado la zona de conexión precisamente para dar a los clientes un poquito más de facilidad. Sabemos que durante las semanas de instalación es necesario dejar estas zonas abiertas y por ese motivo hay unos pasabarras que garantizan la estanqueidad en el resto del equipo mientras el equipo se está instalando en campo. Además, las métricas 14 permiten dar un par de apriete adecuado a los cables que vienen ahora, ¿no? De consecuencia de haber incrementado la densidad energética y de ese campo fotovoltaico que rodea a la máquina. En la zona superior encontramos la Recombiner Box. Estamos hablando de la caja de agrupación DC de segundo nivel, donde se puede configurar la máquina hasta con 24 entradas por polo, ¿vale? Lectura de corriente por entrada y bueno, básicamente aquí vamos a poder utilizar todos los fusibles que ahora mismo hay disponibles en el mercado de hasta 600 amperios, aunque lo cierto es que lo más habitual es que sean de 500 amperios porque son los más comunes, ¿no? Ahora mismo en el mercado. Toda esa corriente que recoge esta etapa concentradora pasa a través de una medida de corriente y pasa a través de otra de las grandes ventajas de este equipo, porque básicamente es una evolución de la anterior, donde tenemos un interruptor automático de continua con una energía almacenada en forma de muelle que va a permitir al equipo aislarse de las fuentes tanto de alterna como de continua en caso de un evento, pues una perturbación o un evento correctivo. Pero por lo tanto, el equipo tiene la capacidad de aislarse sin necesidad de ningún tipo de energía externa. Aquí además en este compartimento, disculpad porque creo que no tengo la foto ahora mismo, tenemos los kits de AC y los kits de DC, por lo tanto vamos a tener resistencias de precarga estándar AC. Esto nos va a permitir compensar reactiva por la noche, como ya muchos códigos de red piden hoy en día. Y además los descargadores de tensión. Vamos a tener los tipo 2 de estándar y tipo 1+2 de forma opcional. En la parte izquierda vemos los controles del equipo, es muy sencillo, este equipo se conecta a través de un punto de acceso
tanto a nuestra tablet como a nuestro ordenador y vamos a poder, sin necesidad de incluso bajarnos del coche, poder comparar gráficas de funcionamiento de los inversores en la planta, ¿de acuerdo? O sea, básicamente estamos hablando de tener en un portátil toda la información y todas las comparativas de los inversores de la planta. ¿Vale? Por supuesto, es posible parar la máquina, es posible identificar si el equipo está parado con un código de luces. Esto también va un poco enfocado a esa extensión de vida útil, a quitar aquellos componentes que suponen un problema durante la explotación del día a día. Por otro lado, tenemos los kits de DC, estamos hablando, por ejemplo, del PID Recovery, es una electrónica que polariza el campo, el polo negativo, que es el que se ve sometido a tensiones negativas frente a la Tierra. Este polo, básicamente esta tarjeta lo que hace es comprobar la tensión entre los polos positivo y negativo. Cuando detecta que la tensión es inferior a un umbral, se conecta y polariza el equipo por la noche. Eso es un kit de recuperación de PID. Por ejemplo, si la planta es flotante y el cliente decide que quiere tener este kit preventivo activo en la estrategia nocturna. También, por supuesto, se admite la configuración de polo a tierra o flotante para directamente pues, eliminar de raíz la posibilidad de que exista un PID y, por supuesto, el equipo cumple con la norma IEC 62109 que aísla el polo, mide la resistencia de aislamiento, si supera un umbral de aislamiento y permite al equipo arrancar. En la parte trasera tenemos lo que viene siendo todos los componentes de AC de la máquina. Tenemos, por un lado, el compartimento de la etapa de potencia, que tiene dentro las fases del circuito principal de refrigeración, ahora os lo enseñaré en otra diapositiva, y en la base inferior tenemos un compartimento con todavía estrategia forzada. En este compartimento de aire, perdón, en este compartimento se encuentra localizado el filtro de red. Estamos hablando de la bobina y los condensadores del filtro de red. Se trata de elementos pasivos que están protegidos frente a ambientes outdoors cubiertos con resina, y lo que se hace es que en una etapa de filtrado previa se presuriza el compartimento con una sobrepresión de manera que el equipo fuerza la salida del aire a través de estas toberas. En caso de que la puerta, por ejemplo, estuviera mal cerrada, lo que veríamos es cómo sale aire del compartimento y no admite el paso de partículas externas hacia el interior. ¿Vale? Esta es la parte IP54 precisamente por ese caudal de aire, y el resto de la máquina, digamos el 80%, donde tenemos las fases, fusibles, componentes, interfaz de comunicaciones, todo lo demás es IP65. Aquí veis esta parte que os estaba explicando, básicamente el caudal, el flujo de aire fresco pasa a través de las capas de radiador gracias al ventilador superior de velocidad regulable que permite el enfriamiento del refrigerante en esta etapa, y parte de ese caudal se prefiltra en una etapa de filtrado y pasa por el filtro de red. Si vemos el circuito de refrigeración líquida, se ven claramente diferenciados ese circuito principal. Fijaos cómo en una estrategia de ventilación por aire, si el caudal de aire entra por el lado izquierdo, siempre necesariamente habrá componentes que estén antes en ese caudal y tendrán una pequeña diferencia térmica interna. Se puede arreglar con deflectores, pero nunca lo puedes eliminar totalmente. Con la refrigeración líquida sí se distribuye el refrigerante de manera homogénea por las cold plate de los IGBTs y se consigue un mayor control térmico de la máquina y del ambiente en general dentro de la máquina. Como veis, pasa por el refrigerante, el coolant pasa por las cold plate y a la salida pues vuelve al circuito de la bomba. Después tenemos un circuito auxiliar, es un radiador longitudinal donde se hace un lazo cerrado de aire para todos aquellos componentes que no son o que no tienen ningún tipo de canalización interna y que irradian calor, precisamente para también ese lazo cerrado es forzado por unos ventiladores internos y se obliga al paso del aire a través de este radiador longitudinal, que más tarde, lógicamente, pasa por la bomba auxiliar y va a la capa del heat exchanger, ¿no? donde ya evacúa el calor al ambiente. Esta estrategia nos permite, como os decía, aumentar la IP y básicamente aislar el equipo completamente del ambiente y trabajar en entornos
muy agresivos e incluso os diría pues todos aquellos beneficios que vienen derivados, ¿no? de estresar el equipo menos, de mantener los componentes en un entorno controlado y de reducir al final los ciclos térmicos de la máquina. ¿Bien? ¿Qué más os podemos contar? El soporte de red. Bueno, sabéis que InGTAM está presente en muchísimos países, entre ellos Australia, Estados Unidos, todo el territorio europeo, Latinoamérica, y en todos los países se nos presentan a diario una serie de requisitos de conexión a red en los cuales habitualmente participamos con las eléctricas para desarrollar nuevas tecnologías que vayan mejorando la conexión de la tecnología no gestionable, como podría ser la fotovoltaica y la eólica, al sistema eléctrico global. Por lo tanto, pues bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos donde la gestión de huecos asimétricos, la regulación de frecuencia, el control de tensión nocturno, la capacidad de trabajar en grid following o grid forming para emular todos esos controles de tecnologías que poco a poco se van desconectando de la red, la capacidad de generar islas tras un blackout y poder energizar todos esos sistemas desde cero para después decidir si queremos mantenernos o sincronizarnos y unir las islas tras el evento de desconexión. Y todo eso, un poco, pues como os decía, lo vamos plasmando en un firmware que está vivo, que es nuestro know-how y que día a día está presente en estos equipos. Por supuesto, con la liberación de este nuevo equipo siempre se actualizan los procesadores, se actualiza la memoria y básicamente la capacidad del equipo de reducir el tiempo de respuesta frente a eventos de este tipo. Ya os digo, también en la casa tenemos todos los modelos dinámicos, tenemos un equipo de trabajo donde creamos y desarrollamos los modelos dinámicos en todos los softwares que piden las utilities para precisamente simular aplicaciones con la eléctrica, storage o cualquier tipo de evento transitorio que se quiera testear por parte de la eléctrica o del cliente, ¿vale? Como parte de la red que InGTAM pone al alcance de los clientes y al mismo tiempo del análisis de la estadística de mantenimiento, tenemos el InGCloud, donde básicamente se mandan datos estadísticos de todas las máquinas que van alimentando esos algoritmos de mantenimiento y nos permiten realizar mantenimientos predictivos y en pocas palabras, analizar, gracias a la sintomatología que están dando otros inversores en el mundo, adelantar y conocer básicamente el futuro, ¿no? Donde le vamos a decir a un cliente, oye, mira, tienes estos síntomas, en pocas semanas esto se va a traducir en un fallo correctivo, donde tú podrás decidir si quieres realizar un preventivo y acometer ese fallo para mantener la disponibilidad al máximo, o si prefieres esperar al correctivo y acopiar la pieza y tenerlo toda. Esto es el poder que nos da la información y las herramientas que a día de hoy tenemos para analizar todos los transitorios, tanto en remoto como con nuestros clientes en planta, donde van a tener la capacidad de actuar frente a la máquina y, como os decía, mantener esa disponibilidad de la máquina al 100%. Solo con sus propias manos, sin necesidad de depender de lo que es el tecnólogo, ¿no? El fabricante en este caso. Por supuesto, y ahora Daniel os lo explicará, tenemos todo tipo de fórmulas que encajan con la mayoría de los requerimientos que puedan tener nuestros clientes, pero partimos de esa base, ¿no? Hemos diseñado un equipo que es fácil de mantener, donde todas sus piezas y unidades de mantenimiento están pensadas teniendo en cuenta en esos algoritmos tanto el ratio de fallo, el coste de la pieza, el expertise que es necesario para cambiarla, para un poco traer todas las ventajas de esta moda, ¿no?, que tenemos en el mercado del inversor string, donde se nos vende que el inversor string nos va a permitir cambiar el equipo con un técnico con poca formación en campo. Es cierto, pero en este equipo también es cierto que con la formación InGTAM lo vais a poder hacer, y con todas esas unidades de mantenimiento y esa modularidad también va a ser un plug and play y vais a trabajar
con seguridad, porque vamos a poder hacer un enclavamiento en DC, un enclavamiento en AC, sin ningún tipo de tensión que va a dar y nos va a garantizar la seguridad de los operarios y esa disponibilidad que está buscando el cliente. ¿Vale? ¿Qué más os podemos explicar? La Power Station. Esta es un poquito la aplicación directa de cómo van a ser los full skid. Estamos hablando de una estación de potencia que se va a poder transportar en un OpenTop High Cube directamente a planta, que tiene capacidad autoportante, por lo tanto se puede instalar sobre pilares, sobre todo tipo de soleras, porque no traslada, no es necesario su apoyo en todo su eje longitudinal, sino que puede trasladar los pesos en diferentes partes. Como parte de la documentación que INGTA me entrega, también están los esfuerzos en los 3 ejes que van a ejercer sobre los puntos de apoyo que el cliente finalmente decida poner en sus planos de ingeniería civil. Como podéis ver, tenemos 2 inversores, uno conectado a cada uno de los devanados, un devanado de alta conectado a la celda de evacuación, un cuadro auxiliares que va a recoger todas las medidas, tanto en entradas y salidas digitales de la Power Station como todas las comunicaciones de los inversores en un único punto y estará conectado a ese switch de fibra óptica para que nuestro cliente simplemente venga con su cable al patch panel y pueda acceder a toda la información de la Power Station. Estamos hablando de un llave en mano real en el cual el cliente deberá conectarse a continua y a la salida de alterna en campo. Por supuesto, todos los test y todos los trabajos están realizados en fábrica para minimizar todos los problemas que se puedan tener en campo y, lógicamente, incluye depósitos de recogida de aceite, transformadores de auxiliares y la flexibilidad que damos en el cuadro para adaptarnos a esas pequeñas condicionantes de comunicaciones que tienen todos los proyectos. Como veis, en este caso estaremos hablando de una estación que casi alcanza los 8 megavoltamperios. Esto sería con el equipo con salida 690. Cada proyecto, lógicamente, el departamento de preventa de INGTA nos ayudará a realizar curvas PQ, análisis de flujos de carga, análisis de paneles de configuración de C, para que el proyecto sea un éxito y podamos pues eso, crecer tanto los fabricantes como nuestros clientes de una manera conjunta a lo largo de toda la vida útil de la planta. Aquí tenemos la solución americana, colombiana. En este caso, por ejemplo, este Padmon podría ser perfectamente un Padmon local, UL, y por supuesto los equipos también son UL y estaríamos hablando de una solución totalmente UL para todo el territorio americano. Aquí, ya por último, os enseño un pequeño ejemplo de aplicación. Al principio os decía que los equipos están vinculados a un transformador con un devanado dedicado y esto nos va a permitir, gracias a esa robustez y a esa simplicidad del puente, evitar todas las corrientes de modo común y poder conectar equipos de CDC, no necesariamente al principio de la planta, donde nuestros clientes puede que no tengan claro el modelo económico de su planta a futuro, pero sí en un futuro conectar ampliaciones donde equipos de CDC puedan gestionar un clipping o un movimiento de la energía a la red en diferentes momentos o incluso pues, aplicaciones de control de calidad de red, ¿no? Tipo frecuencia, donde el DC coupling quizá no es la mejor solución. También tenemos soluciones en AC coupling para abordar todos los eventos de frecuencia o híbridas, ¿no? Al final la tecnología está aquí, tenemos todos los algoritmos de control, todo el control, referencias sobradamente por todo el territorio mundial y bueno, básicamente es abordar aquellas aplicaciones que los clientes necesiten en cada momento. Y bueno, le voy a dejar paso a Daniel para que nos cuente la parte de O&M y bueno, al final de la presentación veo que puede haber alguna pregunta, lo abordamos, el tema de las preguntas. Bueno, muchas gracias. Daniel, te dejo la palabra. Vicente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Voy a compartir.
Bueno, muchas gracias a todos. Perdón. Bueno, queríamos acompañar a la presentación del nuevo producto de Ingeteam con, bueno, acompañar todo lo comentado por Vicente con un recordatorio de alguna manera para el resto de compañeros del sector, de manera que sepan pues, que Ingeteam también puede darles apoyo en todas las fases del proyecto y sobre todo centrándonos en la fase de operación y mantenimiento. Contaremos las bondades de un punto de vista de operación y mantenimiento del nuevo equipo, pero también aprovecharemos la ocasión pues, para indicar cómo podemos ir apoyando en las diferentes fases a los clientes en función de las necesidades. Estaremos desde el propio desarrollo del proyecto, pues muchos clientes necesitan de nuestro apoyo para la generación de los modelos, las simulaciones. En la fase de los diseños de ingeniería también apoyamos a los clientes. En la fase de construcción daremos o haremos la supervisión habitualmente durante la transición entre la fase final de EPC y el inicio de la operación y mantenimiento. Estaremos en la puesta en marcha, sobre todo cuando son nuestros equipos, aunque no tenemos por qué estar siempre cuando hay equipos en Ingeteam. Y bueno, en todos aquellos requerimientos que los clientes nos pidan en la fase de construcción. Y luego, por supuesto, pues durante la fase de operación y mantenimiento, que es cuando tenemos una relación más estrecha con los clientes y daremos un servicio de postventa, toda la gestión de garantías apoyaremos a los clientes, por supuesto gestión de repuestos, que ya es algo estandarizado en los contratos, y otra serie de servicios que detallaremos a lo largo de la presentación, pero como decía, el objetivo era un poco recordar a aquellos compañeros del sector qué es lo que hacemos y aquellos que no nos conozcan, pues que tengan la ocasión de saber cómo podemos ayudarle más allá del suministro de equipos, ¿vale? Equipos de electrónica de potencia y más. Centrándonos y dando continuidad a lo que nos contaba Vicente, vamos a encontrar muchos beneficios en el nuevo inversor central. Debemos de tener en cuenta que todo el diseño, durante la fase del diseño del inversor, hemos estado colaborando el Departamento de Operación y Mantenimiento, aprovechando la experiencia de todos los años que llevamos en el sector, pues hemos compartido esa información, o es algo habitual dentro de la casa, ¿no? Compartir toda la información para que el diseño esté enfocado y tenga una visión para facilitar la operación y mantenimiento de los equipos. Aquí el mayor cambio que encontramos tecnológico es el sistema de refrigeración. Ya ha contado Vicente que será un sistema de refrigeración por agua, estará completamente sellado y ganamos sobre todo el grado IP, es decir, un mayor aislamiento de los elementos que queremos cuidar dentro del equipo, pero también vamos a ganar desde un punto de vista de operación y mantenimiento porque, por ejemplo, tendremos menos filtros de aire, lo cual pues, alivia muchas tareas de mantenimiento mensuales, trimestrales, etcétera, etcétera. A pesar de que el sistema de refrigeración es nuevo, es completamente nuevo en el equipo, pero sí que conviene resaltar que Ingeteam, dada la experiencia histórica que tiene en el mercado del wind, pues es una tecnología que ya domina, que ya como service, es decir, como operación y mantenimiento en los proyectos de wind ya lo hemos trabajado y por lo tanto no es algo que de alguna manera sea nuevo para nuestros técnicos, ¿vale? Dado, como decía, al histórico que tenemos en la industria eólica. Vamos a mejorar también la monitorización remota del inversor. Vamos a conseguir tener una visibilidad directa sobre los ventiladores, lo cual nos va a dar una opción de hacer un mantenimiento predictivo de todo el sistema de ventilación del equipo y además todos los datos, todos los KPIs que vamos a conseguir del equipo los podremos tener en una nube, ¿vale? Tendremos los datos accesibles desde cualquier punto, de tal manera que podremos conocer datos de inversor, rendimientos, alarmas, últimas alarmas e incluso podremos realizar actualizaciones de firmware si fuera necesario en remoto. Y como beneficios generales, bueno, vamos a ganar en eficiencia
por supuesto, porque tendremos mayor potencia en menos volumen. Vamos a ganar esa opción de asistencia remoto de mayor calidad, de más calidad si cabe, a la que actualmente ya tenemos. Y el objetivo, el diseño, se ha realizado con el objetivo de disminuir gastos en consumibles, por ejemplo, lo que comentábamos de filtros, y alargar la vida de los repuestos, es decir, consumir menos repuesto. Y, por supuesto, reducir los tiempos de mantenimiento y sobre todo facilitar al personal, a los técnicos de mantenimiento, esas tareas, tanto de tareas correctivas como de tareas preventivas. Ya dando una visión más objetiva al servicio que ofrecemos desde el Departamento de Operaciones y Mantenimiento, y ya dejando un poquito de lado el nuevo equipo, pues sí que queríamos, como comentaba al principio, recordar a los clientes y hacer saber a aquellos que no lo sepan, pues un poco cómo estamos presentes en el mercado global y particularmente en el mercado de Latinoamérica, ¿vale? Globalmente, aunque son cifras muy dinámicas, pero actualmente estamos por encima de los 9 gigavatios de mantenimiento en potencia solar y más de 560 plantas. Yo os digo que son cifras muy dinámicas y posiblemente estos datos ya estén incluso anticuados, ¿vale? Pero bueno, sí que ayudan a hacernos o a tener una referencia del volumen o de la presencia internacional que tenemos como operadores y mantenedores. Y enfocados un poco en el mercado de Latinoamérica, pues prácticamente un tercio del volumen de proyectos de fotovoltaica o de megas de fotovoltaica que estamos manteniendo, pues prácticamente un tercio está en Latinoamérica. Como podéis ver, más de 3 gigas están en Latinoamérica, es decir, un tercio prácticamente lo gestionamos en los países de Latinoamérica. Y esto pues da pie a entender cómo de importante es el mercado para nosotros y bueno, pues la referencia evidente de que los clientes confían en nosotros, en este mercado. Dentro de México, por centrarnos un poco en México y sobre todo porque es la filial más antigua o el país en el que más tiempo llevamos, más de 20 años, pues allí estamos manteniendo actualmente casi 700 megas en proyectos de fotovoltaica. Y cabe resaltar pues, que con los últimos cambios que vivimos hace unos meses, con la adaptación a la nueva reforma laboral que salió en México, bueno, pues Ingeteam, de alguna manera, y como siempre hemos hecho, estuvimos desde el primer minuto, con toda la gestión administrativa que llevaba en paralelo, pues trabajando para estar en el registro de la manera más ágil posible. Y de hecho fuimos una de las primeras empresas del país en inscribirse en el registro, pues para poder seguir colaborando con nuestros clientes, en todos los proyectos de operación y mantenimiento en México, tras esa reforma laboral que, bueno, pues que fue bastante sonado en México. Como decía, y resalto el número, un tercio del volumen de megas que mantenemos en el mundo están en Latinoamérica, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué servicios ofrecemos dentro de esos 3 gigavatios que estamos manteniendo en Latinoamérica? ¿Qué servicios ofrecemos? Bueno, partimos de la base de que no nos gusta decir a los clientes que tenemos un menú de servicios. Es decir, nosotros nos adaptamos un poco a la necesidad de cada cliente porque aunque toda la gestión de los proyectos siempre va en la misma línea, pero bueno, hay pequeños matices que de unos proyectos a otros pues pueden diferenciarse y pueden ocasionar diferentes necesidades a los clientes. De manera muy resumida, y aunque ahora indagaremos en qué podemos o dónde podemos apoyar a los clientes en cada una de las fases de los proyectos, pero bueno, de manera muy general sí que diremos que daremos cualquier tipo de apoyo técnico a los clientes, monitorizaremos las plantas y realizaremos informes. Esto ya es algo muy estandarizado, ¿vale? Pero bueno, pues ya tenemos nuestros centros de monitorización a nivel mundial y bueno, la gestión y realización de informes pues es algo que tenemos ya muy dinamizado y muy activo. Gestión íntegra de repuestos, desde la gestión básica de garantías, ¿vale?,
hasta la gestión de stock, incluyendo reemplazo de repuestos, cualquier necesidad relacionada con repuestos, ahí estamos. Correctivos mayores, correctivos de cualquier tipo en cualquier parte de la instalación fotovoltaica, ¿vale? No solo en inversores, cabe resaltar que damos apoyo y llevamos y gestionamos los proyectos en toda su amplitud, ¿vale? También incluida la alta tensión. Ya sabemos que con las potencias que actualmente hay en los proyectos, pues casi siempre van asociadas subestaciones, pues estas subestaciones también las mantenemos desde Ingeteam. Cualquier retrofit, cualquier mejora que haga falta en las estaciones, también estamos o tenemos la capacidad de dar apoyo a nuestros clientes en esos requerimientos. Y bueno, ya lo decíamos al principio, un poquito cualquier gestión técnica, pero bueno, cualquier necesidad de ingeniería, planos as-built, cálculos asociados a un retrofit o a un revamping, toda esa parte de ingeniería, también tenemos la capacidad de apoyar al cliente. Damos apoyo con todas nuestras herramientas informáticas y tecnológicas que tenemos para, lógicamente, ser más eficientes en toda la gestión de operación y mantenimiento. Y ahí podemos resaltar nuestro propio GMAO, nuestro propio CMMS, que utilizamos para nuestra comodidad y, por supuesto, ofrecemos a los clientes pues, para que ellos lleven una correcta gestión y trazabilidad de sus proyectos. Y además la herramienta de IGBoard, que lo que hace es recolectar datos de las diferentes fuentes que haya en el proyecto, por ejemplo, el GMAO, SCADA y cualquier otra fuente que tengamos, y lo que hace es trabajar esos datos para ofrecer unos KPIs que a los clientes y a nosotros en interno pues nos viene muy bien para saber cómo estamos realizando el trabajo y para de alguna manera medir la eficiencia de los servicios. Y unido a todo esto y cada vez con un mayor requerimiento están los repowering, revamping y upgrade de plantas. Algunas instalaciones ya empiezan a envejecer y los clientes se plantean hacer revamping para cambiar determinados elementos de las instalaciones para hacerlas más eficientes y obtener muchas otras ventajas que van ligadas a esta mejora de las instalaciones. Como decía, no tenemos un menú de servicios, pero sí que apoyamos en todas las fases, desde la elaboración del proyecto, como hemos comentado antes, durante la fase de EPC, es decir, durante la fase de construcción, y luego, por supuesto, en la operación de mantenimiento, que es cuando tenemos una mayor unión con los clientes y sobre todo de mayor periodo de tiempo, ¿no? Suelen ser contratos de medio a largo plazo y ahí estamos siempre de la mano con los clientes, aprovechando en muchas ocasiones para apoyarles con mejoras o actualización de la instalación, como decía antes, revamping, repowering, etcétera, etcétera. Durante la fase de diseño, ¿cómo vamos a apoyar a los clientes? Bueno, antes lo comentaba muy por encima, los clientes necesitan hacer unos modelos, sobre todo para la parte financiera principalmente, pues siempre apoyamos a los clientes en esa fase. Por supuesto, cualquier necesidad que tengan desde un punto de vista técnico en la fase de diseño, ahí también damos apoyo a los clientes. Y pues más enfocado al equipo, lo que es la parte más importante de la instalación, lo que son los inversores, pues siempre damos apoyo también con los compañeros con Vicente y el resto de equipo de producto, pues damos también apoyo en todas las dudas que puedan tener en esa fase de diseño. Durante la fase de PC es muy habitual que acompañemos a los clientes al final de la construcción, al final del EPC, pues a modo de supervisión de trabajos y también de manera que nosotros como operadores y mantenedores, pues de alguna manera vamos a facilitar, digamos, las tareas de operación y mantenimiento si la transición entre el EPC y el mantenimiento está consensuada y está supervisada por lo que sería el futuro operador y mantenedor, que en este caso es Ingeteam. También, ya para instalaciones, digamos, en fase de operación y mantenimiento, muchas veces hacemos auditorías o listas de defectos
no de EPC, ¿no? Sino ya de una fase posterior para clientes, pues también colaboramos con ellos en esas auditorías. Y bueno, luego pues también para las puestas en marcha, principalmente cuando están los equipos InGTeam, apoyamos tanto en el ensamblaje de todo lo que hay que hacer en planta como de commissioning, cold y hot commission. ¿Okay? Por supuesto, en la fase, llamamos nosotros fase 3, pero realmente en la fase de operación y mantenimiento de los proyectos apoyamos a los clientes en periodos de tiempo habitualmente más largos, ¿no? Suelen ir de 2 a 5 años o incluso más. ¿Vale? Y bueno, pues ahí es cuando el día a día hace que los clientes nos conozcan, vean cuál es la proactividad que habitualmente o que tenemos en toda la resolución de problemas. En función de la zona se monitorizan los proyectos desde un centro de monitorización u otro, es decir, se controlan desde un hub u otro, ¿vale? Y bueno, pues lo que buscamos es hacer la instalación lo más eficiente posible. Habitualmente van ligados a los contratos unos KPIs que tenemos que cumplir y que eso hace que nos obliguemos a que la instalación vaya bien y además pues que el cliente esté contento con el rendimiento de la instalación. Y bueno, buscamos siempre el compromiso, la cercanía y la adaptabilidad. Digamos que intentamos adaptarnos a esas necesidades que hemos comentado en muchas ocasiones, pero que realmente al final es lo que buscamos. Es intentar adaptarnos a cada cliente, pues lo que vaya necesitando en cada determinado momento. Y bueno, cada vez más en auge, sobre todo en mercados un poco más maduros. En Latinoamérica está arrancando ahora pues, todas las necesidades de mejorar y actualizar las instalaciones, pero bueno, en mercados más maduros ya es un negocio muy habitual, ¿no? O parte de una necesidad muy habitual en los clientes, pues el hecho de tener que renovar, modernizar las instalaciones. Y no solo con respecto a los inversores, que bueno, por suerte tenemos la ventaja de ser un grupo con inversores fabricados por nosotros, y eso, quieras que no, pues ayuda mucho y da mucha tranquilidad a los clientes, a aquellos clientes en los que ya estamos apoyando en la fase de operación y mantenimiento. Pues muchas veces surge la necesidad de reemplazar los inversores que tienen en sus instalaciones y aprovechando que está InGTeam manteniendo la planta, pues instalamos nuestros propios equipos. Pero bueno, como decía, más allá de los inversores, hemos colaborado con clientes en muchos otros revamping de la instalación, como puede ser cambio masivo de paneles, cambio de parte del cableado de la instalación, actualización de escadas. Bueno, todas estas partes y todas estas mejoras que a veces buscan y necesitan los clientes, pues estamos también para echarles una mano. Y con esto, y sin entrar, bueno, y por no alargar mucho más la presentación, porque entiendo que hay que dejar tiempo a las preguntas para resolver las dudas que tengan los asistentes, pues damos por finalizada la presentación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes más bien por esta presentación tan interesante, y estamos muy contentos de haber sido testigos de esta primicia, de verdad, con el lanzamiento que ustedes nos estaban comentando. Y de hecho tenemos varias preguntas, entonces quería empezar con una que tengo por acá, que dice, por favor, explicar el soporte de potencia reactiva durante la noche. Hola, buenas. ¿Me escucháis, no? Soporte reactivo por la noche. A ver, los equipos son toda la potencia que reciben del campo fotovoltaico se inyecta en la red, ¿no? En forma de potencia activa. La potencia reactiva no es más que un desfase de la corriente y de la tensión que está viendo el equipo. El equipo es capaz de desfasar esa corriente que inyecta a la red y por lo tanto de comportarse como una inductancia o como un condensador. Evidentemente, ese desfase
básicamente genera una corriente aparente o una potencia aparente superior que produce un calor, ¿no? y produce unas pérdidas dentro de la etapa. Pero la potencia reactiva se toma y se devuelve a la red, esa potencia en cada ciclo. Por lo tanto, un equipo es perfectamente capaz de controlar la potencia reactiva, inyectar o consumir potencia reactiva incluso sin campo fotovoltaico. De hecho, por la noche lo que hace el inversor es desconectar el interruptor automático de continua para desvincularse del campo fotovoltaico, y gracias a los kits de precarga del bus es capaz de precisamente de tener el bus en un nivel adecuado de tensión para hacer conmutar y pasar esa corriente reactiva a través de la etapa de potencia y convertirse bien en una inductancia o bien en un condensador, siguiendo los controles que el PPC va a ir indicándole para alcanzar un factor de potencia concreto, o por la noche más que un factor de potencia, porque los factores de potencia serían bajos en el punto de entrega, niveles de Q, dado que el PPC puede bien operar en control de tensión, control de Q o control de factor de potencia. Por lo tanto, los equipos se pueden adaptar a ese control. Por supuesto, cada equipo, los equipos al estar desvinculados del campo fotovoltaico, lo que hacen es consumir una parte de las pérdidas que existen en el puente de conmutación, el puente de IGBTs, a modo de consumo. Esto es habitual y, bueno, pues precisamente en cada planta se modela y se puede calcular el número de inversores necesarios. Es poco habitual que se pidan cantidades de potencia reactiva muy grandes con la planta desconectada. Sucede en algún país del mundo, por ejemplo Australia, pero lo habitual es que los clientes simplemente controlen el factor de potencia, porque por la noche la subestación y los circuitos auxiliares consumen. Pero como se consume básicamente a un factor de potencia muy bajo, dado que los transformadores de potencia permanecen conectados y la corriente de magnetización es puramente reactiva, lo que ese consumo se paga a precios muy altos, debido precisamente a que ese factor es bajo y las utilities suelen penalizar. De esta manera, con un único equipo que se conectara en modo control de factor de potencia por la noche, mantendríamos un factor unidad y evitaríamos todas esas penalizaciones. Pero insisto en que las posibilidades son todas. En pocas palabras, básicamente lo que podemos hacer es controlar la tensión, controlar la Q o directamente controlar el factor de potencia, incluso sin campo fotovoltaico, en modo, lo que es conocido como modo STATCOM. Muchas gracias por esa explicación, Vicente. Muchas gracias a ustedes por las preguntas. También, si tienen más, este es el momento para hacerlas, para que podamos aprovechar de estos expertos que nos están acompañando el día de hoy para evacuar todas esas dudas. Seguimos con otra pregunta de Néstor Ramírez. Él nos dice, por favor, explicar cómo el inversor efectúa la regulación de frecuencia y cuánto es el margen de regulación. Vale. A ver, la frecuencia en las redes, en los sistemas eléctricos, es un síntoma. Al final, la frecuencia viene heredada de la velocidad de sincronismo de los generadores de las tecnologías de rotación que están conectadas al sistema eléctrico. Los inversores basados en la electrónica de potencia pueden trabajar a cualquier potencia, a cualquier frecuencia, porque básicamente lo que hacen es copiar la frecuencia, la amplitud de la tensión a la que se conectan e inyectar corriente en fase en ese sistema. Ahora bien, ¿de qué manera puede ayudar un inversor fotovoltaico a que la frecuencia se mantenga en niveles adecuados? Pues como os decía, estas tecnologías donde la frecuencia es un síntoma entre lo que se genera y lo que se consume, ¿vale? Si tú estás generando lo mismo que consumes, la frecuencia es estable. Si generas menos de lo que se está consumiendo, eso se traduce en un par de frenado de esos motores de esos generadores que están conectados a la red. La manera en la que los sistemas eléctricos y las utilities solicitan a las plantas que ayuden a los eventos de frecuencia es precisamente regulando potencia activa, que es lo que básicamente ayuda a equilibrar ese consumo y esa generación, que precisamente son los que están causando el evento de frecuencia. Por lo tanto, una subfrecuencia, el PPC estaría leyendo en cabecera una subfrecuencia y mandaría una orden a todos los equipos para que inyectaran más potencia activa.
En una sobrefrecuencia pasaría lo contrario. Mandaría una orden para que los equipos controlen su punto de operación y limiten la potencia activa siguiendo unos estatismos que marca el código de red en cada país. Es cierto que la subfrecuencia, por la propia definición de los inversores fotovoltaicos, un inversor fotovoltaico está funcionando, por definición, a la máxima potencia que puede extraer del campo fotovoltaico. También es cierto que puede estar en un punto de operación reducido porque el PPC le marque alguna limitación y si ese es el caso, el PPC deslimitaría esa producción para incrementar la potencia activa. Más allá de este punto, en algunos países se pide la acumulación de ese extra de energía. Un evento de frecuencia suele durar entre 15 y 30 minutos según los eventos y se suele establecer por los tiempos de respuesta que las tecnologías tienen frente a ese evento. Entonces, el equipo, estamos hablando de que una batería de ion litio con un equipo puede dar una respuesta instantánea a un evento de frecuencia y podríamos participar en todos esos mercados de regulación de frecuencia. Pero si se quiere o se pretende inyectar más potencia activa que la máxima de la planta en un momento dado, no hay otro remedio que almacenar esa energía en forma de energía de baterías, ¿no? Y con una C-coupling en subestación podríamos acometer este tipo. Pero bueno, la mayoría de mercados y la mayoría de códigos de red en el mundo prevén que no sea necesario el uso de baterías para el control de eventos de frecuencia en banda muerta y en otro tipo de estatismos. Y sí que es cierto que hay algunos países por su ubicación, porque están en una isla, donde sí se pide ese extra de energía en cualquier momento disponible para ayudarles a corregir un evento de su frecuencia. Perfecto, seguimos con más preguntas de los inversores porque ahora tenemos una de Alberto González. Dice, ¿cuál es la diferencia de un inversor modelo C645 versus uno C630? Bueno, como os decía antes, esa historia, ¿no?, donde los inversores han ido creciendo de densidad energética y potencia, al final estamos hablando de una máquina que tiene unos rangos de operación, se diseñan habitualmente en corriente y es posible conectarse a redes de diferentes tensiones. Cuando en un equipo de 630 es básicamente porque vamos a tener un transformador que en su secundario va a tener 630 y el equipo internamente tiene varios controles, uno de potencia activa, otro control de corriente y de tensión en los terminales de la máquina. Por lo tanto, el equipo va a tratar de inyectar corriente sobre esa forma de onda. Por lo tanto, un inversor que se conecte a una de 645 va a necesitar generar una onda con una amplitud superior. Y eso tiene una ventaja. Uno, como la tensión de salida es superior, la potencia de la máquina, para un mismo hardware, la potencia esperada de esa máquina es superior. Pero la contrapartida es que para generar esa onda de salida necesitamos más tensión de continua. Por lo tanto, la diferencia entre un inversor 630 y uno de 645 va a estar en su potencia de salida y en que van a tener un rango de MPP y de tensión diferente. Cuanto más alta sea la tensión de salida, más estrecho será el rango de continua y por lo tanto la gran ventaja que tiene, bueno, pues Centroamérica, aquellas zonas donde la temperatura es muy estable, es que nos podemos permitir este tipo pues, poner paneles que no tienen un espectro de temperatura muy amplio a lo largo del año y hay otras zonas del mundo donde en invierno tienes menos 40 grados y en verano tienes 35, el panel se mueve mucho y no todas las tensiones son posibles. ¿Por qué? Porque no encajas en ese rango de continua que requiere la máquina. Por lo tanto, la diferencia es ventajas, mayor potencia, desventaja, un rango de continua que es más estrecho. Quiero saludar porque estoy viendo que tenemos personas conectadas de diferentes países, Alemania, Mozambique, Brasil, Costa Rica. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Quiero cerrar con una última pregunta que tenemos por acá. Dice, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Dice, ¿tenéis experiencia con equipos Ingecom trabajando en grid forming? En grid forming, sí. Ahora hay una tendencia, y disculpad que me enrollo siempre con todas las respuestas. El grid forming como tal, básicamente requiere al inversor cambiar los algoritmos de conexión a red. Un inversor de conexión a red tiene un algoritmo de control que tiene un PLL, que lo que hace es traducir
esa tensión que existe en la red, porque el inversor se conecta a un sistema existente, se genera una corriente que tiene una forma y una fase y se inyecta corriente sobre un sistema que existe. En un sistema grid forming, los algoritmos de control son diferentes. Los inversores pasan precisamente a crear la tensión y la frecuencia de la red y son capaces de sincronizarse entre sí utilizando precisamente pequeños cambios de frecuencia para regular la potencia entre sí gracias al PPC. Entonces, es muy habitual, por ejemplo, si tenemos una microred o estamos en una isla donde queremos generar la red y tenemos equipos con baterías, siempre vamos a tener una mezcla de equipos en grid following y equipos grid forming, ¿vale? Y tenemos muchas referencias en el mundo trabajando con grid forming y otros equipos en grid following precisamente para crear microredes que sean standalone, ¿no? Donde no debamos depender de una red. Ahora lo que se está escuchando más en países como Australia es un nuevo cambio en los algoritmos, una nueva filosofía de conexión a red, donde se le pide a los equipos que trabajen de una manera en la que soporten al sistema como lo haría más una máquina de síncrona de conexión a red. Y estos son algoritmos que estamos desarrollando ahora mismo en el mundo que emulan prácticamente los mismos controles que tendría un generador y a eso también se le va a conocer como grid forming. Y esto, lógicamente, vamos a ver cómo los códigos de red van cambiando y a los equipos les van exigiendo una serie de controles que va a permitir pues, la desconexión de ciertas tecnologías del sistema eléctrico y una mayor penetración de la fotovoltaica y de la eólica. Por lo tanto, es una respuesta muy compleja, pero sí, el grid forming tal y como lo conocemos para crear redes es totalmente una tecnología totalmente conocida y tenemos muchas referencias, y después está el grid forming tal y como lo entienden las utilities en este nuevo desarrollo del sistema eléctrico. Y aquí estamos en muchísimos grupos de trabajo creando modelos dinámicos, pero a día de hoy no se conectan porque son las utilities las que tienen que dar el paso de exigir a la electrónica de potencia que se conecta a sus redes con nuevos algoritmos y nuevos modelos dinámicos que emulen, como os decía, estas tecnologías. Por lo tanto, la respuesta es sí, pero es una respuesta compleja, no es una muy buena pregunta. Pues les agradecemos a todos de verdad que hayan participado. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales de IGT, de Review Energy y de Energear para conocer más. Por supuesto que también se pueden poner directamente en contacto con cualquiera de los expertos que tenemos esta mañana acá y ellos pueden, pues, por supuesto, aclarar las dudas ya directamente con ustedes. Les agradecemos muchísimo, de verdad, habernos acompañado y a ustedes, por supuesto, por toda esa información tan interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, estén pendientes. Vamos a continuar con esta presentación a través de nuestras redes sociales. Si la quieren ver de nuevo o no tuvieron oportunidad de verla completa, pues los invitamos a que nos sigan. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias. Gracias.